Buenas tardes, tengan todos. Después de un extenso periodo, se abren a fin nuevamente las puertas de nuestro querido colegio para dar la bienvenida a un nuevo encuentro tan esperado que nos halaga y enorgullece. Nos acompañan autoridades, inspectora jefe e inspectoras de la región 8, nuestro equipo directivo, directoras de escuelas con las que trabajamos cotidianamente, docentes de la institución y escuelas vecinas, personal no docente y familias de nuestra escuela. El Colegio Emaús agradece muy especialmente a los sponsors que nos acompañan en esta presentación. Son ellos: Global Next, Vanegas Estética Médica, Pilares Gastronómicos, Consorcios Argentinos, Ferretería Industrial Ferrerama, Doctora Laura Ciancia, Centro Médico Veterinario San José. A todos muchas gracias por el apoyo de siempre. Estamos felices por la respuesta de toda la comunidad a esta convocatoria. Evidentemente, padres y docentes deseamos que la educación en nuestro país en particular y en general y en Emaús sea cada vez más dinámica y efectiva. Pilar Sordo es una amiga de la casa y sabemos de sus investigaciones acerca del comportamiento humano. Hoy presenta acá en nuestro colegio su libro y en él manifiesta que las consecuencias espirituales de la pandemia, el contexto mundial, las de conexión con nosotros mismos y la necesidad del amor propio como condición para amar al otro son el punto de arranque de este libro conmovedor que nos interpela directamente a encontrar dentro del silencio de cada uno el camino para transitar por la vida, conociéndonos, aceptándonos y cuidándonos. Pero este sendero no es fácil. Es aquí donde ella nos guía, desde su propia experiencia y estudios de campo, a descubrirlo a través de determinadas habilidades para aprender a ser de la vida, cambiando el miedo por la curiosidad, dándole valor a la pausa y a la disciplina como forma de alcanzar la libertad, siendo flexibles, agradecidos, pacientes y conscientes de que lo único que permanece en el cambio y entendiendo que nos controlamos nada salvo nuestra actitud frente a lo que nos sucede. Del amor propio al amor al otro, aprenderemos que es necesario cuestionar nuestras creencias, que la felicidad requiere coraje y que la inteligencia espiritual es un elemento clave. Respetuosos del concepto que educar es fundamentalmente enseñar valores y mostrar modelos dignos de imitar, presentamos a nuestra distinguida invitada, la señora Pilar Sordo. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué alegría volver! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Susana les contó todo el libro, no tengo nada más que decir. Me puedo retirar, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias por la presentación preciosa. Además, esa voz es como especial. Bueno, gracias por estar acá, gracias por interesarse en mi nuevo hijo literario y que tiene un montón de cosas, a mi juicio, distintas de las de los otros libros. Quiero contarles un poco cómo fue sucediendo esta investigación y cómo llegó a formar el libro que es. Antes de la pandemia yo había partido con un estudio de otra cosa, que en algún momento lo iré a retomar, no les voy a contar de qué, porque si no empiezo a sacar misterio y es muy aburrido.
Y cuando empezó la pandemia me di cuenta que datos que yo tenía en esa investigación que estaba haciendo ya no me iban a servir porque suponía que con lo que estábamos viviendo, que en ese momento no entendía nada, estoy hablando de los primeros días de marzo del 2020, se dan cuenta que cuando uno dice y empieza a retroceder el tiempo, se nos olvida un año. Es como que estuvimos metidos en una cápsula porque al final son 2 años de esta historia. Y particularmente en Chile, además partimos antes encerrados porque el 18 de octubre del 2019 partió el estallido social. Yo estoy de cumpleaños el 22 de octubre para que me saluden por Instagram. Y ya ese cumpleaños yo lo viví con lo que nosotros allá llamamos toque de queda, donde se cerraba todo muy temprano, mucho antes de que la pandemia siquiera tuviera alguna luz de que podía llegar a ocurrir. Entonces, para los chilenos es más raro porque empezamos a retroceder hasta el 2019 y decimos, el 19 partió la pandemia, no partió la pandemia, el 20 partió la pandemia, no, pero el 21 también está, o sea, es un enredo. Algo nos pasó y yo creo que efectivamente algo ocurrió y según la gente que estudia física, algo pasó con la dimensión del tiempo. Yo creo que hay algo ahí que es interesante revisar. De hecho, los físicos plantean que el día ya no dura 24 horas, sino que dura 18. Eso es como para angustiarlos gratis, digamos, porque no tiene nada que ver con el libro, pero así les aprovecho de liquidar la vida un poco antes de irme. No, pero por lo menos así van a entender que si no alcanzan a hacer las cosas pueden tener la gran excusa de decir, en realidad no alcanzo porque el día tiene 18 horas y no tiene 24. Y eso pareciera que tiene que ver con que la Tierra está girando más rápido. La verdad que pregúntenselo a alguien que sabe. Yo, con la gente que participo en los estudios, me cuenta estas cosas y que me asombran y que al mismo tiempo me explican un montón de otras. Entonces, cuando aparece el virus, yo llegué a Chile desde Argentina, yo estaba en La Pampa en ese momento. Y un 14 de marzo me encuentro de nuevo en Santiago con una gira arruinada porque no se pudo hacer casi nada, con una deuda además económica de producción que había que pagar y sin entender nada de lo que pasaba. Me acuerdo que los 2 primeros días llegando de acá de Argentina, me pasé viendo televisión, así como cambiando de canal y cambiaba de canal y cambiaba de canal, donde puras noticias, absolutamente autotorturante, pero yo necesitaba como entender qué pasaba. Recuerdo que en ese momento, además, en esos días comí toda el azúcar que había en mi casa, toda, no quedó ni 1 gramo de azúcar. Sobre todo en esos primeros 2 días me la comí toda, completa, viendo televisión, tratando de una cosa, pero autodestructiva del terror. Pero en algún momento, cuando ya era 15 o 16 de marzo, me acuerdo que mirándome al espejo, yo vivo sola, en realidad vivo conmigo. A veces, no, pero es que no es fácil vivir con uno, loca. O sea, me lo están desvalorizando, así como, no, vivir con uno es lejos lo más complicado, porque a rato uno se lleva bien con uno y a rato me peleo conmigo y no es tan sencillo reconciliarse. Bueno, entonces como vivo sola, hablo sola como las locas. Y me acuerdo que frente al espejo del baño, dije así en voz alta, mirándome, Pilar Sordo, estás cesante. Se te acabó tu trabajo. La investigación que tienes, los datos que tienes no te sirven de nada en este instante porque todo va a empezar a moverse. No tienes idea que es una pandemia, no sé nada del fenómeno y no tienes trabajo. Yo mantengo a 5 familias. Este 1,58 m que ven, un tanto dañado, ya les voy a contar por qué, porque tiene que ver con el libro. Entonces estábamos a 15 de marzo y yo el 30 tenía que pagar sueldos, tenía que financiar 1000 cosas y no tenía con qué, porque además venía de Argentina con una deuda. Y me acuerdo haber pensado en 2 palabras que a mí se me han repetido varias veces en mi vida por distintas razones, que es la elección o tener que elegir entre la palabra tragedia y oportunidad. Y me vino a la imagen, o sea, a mi cabeza, una imagen de una situación de haber tenido que elegir esas 2 palabras cuando
cuando a Óscar, a mi pareja que falleció de cáncer, nos dijeron que tenía cáncer terminal y que no le daban más de 4 meses de vida. Y yo me acuerdo que en ese momento yo pensé conscientemente, esto ya hace 14 años atrás, yo tengo 2 opciones frente a esta situación, o la voy a vivir como una tragedia o la voy a vivir como una oportunidad. O voy a pensar que esto es una condena a muerte y cada día que él despierte va a ser un día menos, o voy a ver esto como un regalo y cada día que él despierte va a ser una fiesta. Y eso era una elección mía, que no dependía ni del cáncer, ni de la gravedad, ni de cuánto fuera a durar. Nos pronosticaron 4 meses, al final estuvo conmigo 9 antes de irse. Y sentí de nuevo que tenía que elegir entre vivir esto como una tragedia, con todo lo que se me venía encima, o vivirlo como una oportunidad. Si lo elegía como una oportunidad, había 2 cosas que yo sabía que tenía que hacer. La primera era colocarme en rol de aprendiz, porque nadie puede vivir una oportunidad si sabe lo que va a vivir. La oportunidad está en el desconocimiento, no está en el saber. Por lo tanto, tenía que asumir que no sabía nada y que era una alumna de este proceso y que iba a ser una alumna de este proceso. Y la segunda cosa es algo que los niños saben hacer muy bien, pero que a los adultos nos cuesta mucho más por el entrenamiento que tenemos, que es cambiar el miedo por curiosidad. Los niños nacen sin miedo, un bebé no nace temeroso. Nosotros le enseñamos a tener miedo. Y los niños no viven las experiencias desde el miedo hasta que no aparece un adulto que les inculca eso. Cuando, no sé, yo nací en el sur de Chile y recordaba cómo saltaba en la lluvia y me mojaba y me llenaba de barro y los pies se me mojaban, hasta que llegó la clásica tía siniestra que todo el mundo tiene en la familia, que me dijo, ¡te vas a resfriar! Listo, cagaste. Nunca más chapoteé con el agua, es como el te vas a caer. Nunca más subieron a un árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, para vivir esta situación, necesariamente voy a tener que cambiar el miedo por curiosidad. Gran parte de la pandemia me tocó vivirla sola, en absoluta soledad conmigo. Aprendí a cocinar, que fue una de las cosas buenas. A mí se me quemaban hasta las ensaladas. Y de repente, como no tenía otra opción, tengo varias heridas de guerra en las manos, pero descubrí que cocino delicioso cuando lo hago. No fue algo que me mató así como me voy a dedicar a la cocina, no. Pero descubrí que cuando me pongo a hacerlo, lo hago muy rico y saboreé y cociné muy bien. Entonces, cuando decidí que lo iba a vivir como una oportunidad y que por lo tanto tenía que asumir estas 2 condiciones, lo primero que hice fue tomar contacto con todas mis redes afectivas del mundo hispano, que gracias a Dios son muchísimas, y que crecieron además a países a los cuales yo no he viajado nunca. Por ejemplo, empezó a ayudarme el Colegio de Psicólogos de Canadá, yo en Canadá no he estado. Es la única investigación que hice sentada, porque todas las otras las he hecho caminando por el mundo hispano o trabajando con migrantes en Chile de distintas nacionalidades para que me den la realidad de sus países. Pero esta la hice sentada por Zoom y involucró a muchísima más gente de la que yo pensaba, porque se empezaron a sumar personas. Entonces yo le empecé a pedir a estas redes de afecto que me mandaran información. Me acuerdo que partí por gente de España, en ese momento España estaba en una situación horrorosa, y por gente de Guayaquil, que también estaba en... Yo soy madrina de la educación emocional de Ecuador, particularmente de Guayaquil. Y Guayaquil tuvo un momento donde la gente se moría en las calles y donde los cadáveres estaban en las casas porque no había dónde enterrarlos. Y en ese momento yo entré a pedirle ayuda al presidente del Colegio de Psicólogos de allá, que fue el que además me nominó para el premio de madrina de la educación emocional. Y así empecé a armar una red de información que en abril de ese mismo año a mí me empezaban a reportar como a las 5:30 de la mañana, porque partía a Europa por la diferencia de horario, que primero lo hacían un grupo de españoles, después lo hizo una comunidad latina que hay en Italia, otra comunidad de latinos en Francia. En algunos momentos se empezó a meter a Australia y Nueva Zelanda en el proceso de entregar mi información.
Y de ahí empezaba como a bajar por comunidades latinas de Estados Unidos, México. En algunos países, como las realidades socioculturales son muy distintas entre ciudades, me informaban por ciudad. Por ejemplo, en Ecuador era Quito, Guayaquil y Cuenca. En Bolivia era La Paz y Santa Cruz, porque son dos realidades absolutamente, parecen dos países distintos. Y así hasta que yo llegaba a Tierra del Fuego, donde lo hacía Ushuaia por venir al otro lado, o Puerto Williams al lado chileno, y eso terminaba como a las 5 de la tarde. Y esa información me empezó a llegar, y eso era todos los días, de domingo a domingo, no había descanso. Paralelo a eso, que me llegaba toda esta información, yo me puse a estudiar, porque es lo que sé hacer mejor. Y empecé a estudiar desde la peste o fiebre amarilla, o peste española, hay montones de nombres, que era la última referencia que teníamos de dibujo, porque no había mucha fotografía, de la gente con mascarilla o con tapaboca. Y empecé a estudiar mucho, y a preguntarle a toda la gente que sabía, médicos que yo conozco, que son renombrados en el mundo hispano, y me empecé como a informar, y yo dije, yo algo tengo que hacer con toda esta información. Y cuando empecé a preguntarme, miraba las carpetas de los países, porque como yo soy obsesiva, miraba las carpetas de los países, porque tenía todos los países por carpeta, y dije, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo cuento? Porque además era diverso, complejo, no era fácil transmitirlo. Y como mi gran trabajo intelectual siempre ha sido hacer simple lo complejo, y que mis libros sean súper sencillos y que lo pueda entender cualquier persona, aunque no haya terminado ni la primaria, mi desafío era traducirlo. Entonces me acordé de nuevo de esas dos palabras, que eran tragedia y oportunidad. Y dije, las palabras, yo siempre he sido como, me autollamo arjoniana, porque como que le copio a Arjona, digamos, porque el valor de las palabras a mí me importa. O sea, yo siento que el tema de la palabra tiene que ver con generar realidades. No es lo mismo decir en la mañana, que con una amiga siempre hacemos ese ejercicio, tengo 1000 cosas que hacer hoy, de 1.000.000 de cosas que hacer. Deben haber varios aquí que se levantan diciendo ya. Entonces yo con mi amiga, que mi amiga es la de 1000 cosas para hacer, de hecho ayer me llamó en la mañana y me dijo, hoy tengo 1000 cosas. Entonces le dije, dame 2 segundos. Y yo fui a buscar un cuaderno y un lápiz. Y dije, empieza, díctame. Yo voy a anotar las 1000. Yo tengo paciencia, yo te quiero mucho. Entonces ella se empezó a enojar y me dijo, ay, que eres desagradable. Te juro que yo te voy a anotar las 1000. Dime cuáles son las 1000 cosas que tienes que hacer hoy. Entonces empecé a anotar, llegamos a 5. Entonces cuando yo le dije, ¿te das cuenta que si tú te levantas en la mañana diciendo tengo 5 cosas que hacer, es absolutamente distinta la sensación a decir tengo 1000 cosas que hacer? Bueno, ¿el valor de las palabras importa? Claro que importa. Porque si yo pienso, aunque no se lo diga a nadie, pero si yo pienso que tengo 1.000.000 de cosas que hacer, yo me levanté agotada, porque evidentemente no voy a alcanzar a hacer ese 1.000.000 de cosas aunque fuera verdad. Entonces yo dije, si el valor de las palabras es súper clave, yo voy a empezar a buscar palabras significativas que toda esta gente, todas estas carpetas, reflejen. Y ahí apareció el segundo capítulo de este libro, que además tiene un prólogo de un mexicano que es número 1 en México y en Estados Unidos, sobre todo en la parte latina, que se llama César Lozano, que los recomiendo que lo vean en Instagram, porque el tipo es mi amigo, además la objetividad no existe, así que, bueno, el prólogo de él es maravilloso, fue muy generoso en hacerlo. Y aquí hay un capítulo que es el 2, que se llama Habilidades para transitar situaciones difíciles. Ese capítulo, antes de que este libro naciera, fue premiado por la Fundación de la Felicidad, que depende de Naciones Unidas. Es mi único premio mundial que comparto con una india que defiende los derechos de las mujeres en India. Y aquí aparecen 7 habilidades, y yo después de que el libro terminó y después de que me dieron el premio,
encontré 4 más que se las voy a contar exclusivamente a ustedes. Ustedes las cuentan porque no están en el libro, viene en el libro que viene, que ya lo tengo en mi cabeza. Y estas habilidades, cuando ustedes las vean, se van a dar cuenta por qué la gente, porque estas habilidades están circulando en el mundo, muy a mi orgullo. Yo no descubrí nada, todas estas habilidades ustedes las conocen. Lo que a mí me parece que estaba como iluminada ese día, es que le hice un orden y una sistematización que para Naciones Unidas fue increíble. Tiene un circuito esas habilidades que igual que ustedes les llaman bombillas a las ampolletas, ¿cierto? ¿Sí? Gracias. Es que yo traduzco, porque yo como soy bilingüe a nivel hispano, bueno, las lucecitas del árbol de Navidad, bueno, pero son más chicas que las bombillas, no se compliquen tanto. Ya, bombitas, las bombitas de las lucecitas de Navidad, las bombitas del árbol de Navidad. Si una está quemada, el árbol no funciona, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con estas habilidades? Que si hay una que yo no practico, el circuito se me apaga. Pero si yo entro al circuito por la habilidad que me sea más fácil, nosotros los latinos tenemos una conexión con el sufrimiento que es maravillosa. La gente llegaba a decirme, a mí me cuesta mucho la aceptación, entonces voy a partir por ahí. Yo le decía, pero tú estás tarada. ¿Cuál te cuesta menos? No, a mí la gratitud no me cuesta nada. Entonces parte por la gratitud. No, pero es que es muy simple, ¿no? Es que hay que estarse dando latigazo todo el tiempo. Bueno, el tema es que agarren la habilidad más simple de todas, la que menos les cueste, y partan por ahí. Y al partir se les va a encender el circuito completo. Y se van a dar cuenta que están aplicando, practicando de mejor o peor forma. Hay días buenos, días malos. El circuito completo de las habilidades. Las habilidades que acá no están, que son las 4 extras que yo encontré después de la premiación, son el orden, la planificación, la disciplina y la fuerza de voluntad. Esas 4 no están acá en el libro, están explicadas en otras cosas, pero las habilidades como habilidades aparecieron después. Bueno, ese capítulo, como yo les dije, que partió premiado antes de nacer, porque cuando me postularon a ese premio, esta historia llegó a la comisión que evaluaba esta historia y en el fondo ese reconocimiento, que esto tengo que contárselos no por autorreferencia, sino que porque tiene una consecuencia importante para el libro, por eso se los cuento, me lo dieron por 4 cosas. Una, por ser la latina que más sabía de la pandemia a nivel emocional. La segunda, por el tema de mi fundación, que acompaña a gente que tiene cáncer, y por el acompañamiento que yo le estaba haciendo a los enfermos de cáncer en la pandemia. Tercero, por estas habilidades que están acá. Y cuarto, por algo que yo nunca en mi vida había contado, para que se den cuenta cómo es Naciones Unidas, digamos, que es saber hasta el peo que nos tiramos. Yo nunca lo había contado porque para mí era absolutamente sagrado, era algo que yo siempre he hecho en forma gratuita, y que lo llevo haciendo 25 años. De hecho, mis papás se enteraron por el premio. Tampoco lo sabían antes. Que es que yo llevo 25 años acompañando gente en procesos de muerte. Yo acompaño gente a morir. Y acompaño a la familia. Yo le llamo cruzar el puente. Entonces acompaño a quien cruza el puente y acompaño a quienes se quedan a este lado del puente. Y la cuarta razón por la que me dieron el premio fue esa. Entonces, cuando yo pregunté, ¿cómo supieron? Mi pregunta es de una ingenuidad, pero me encanta mi ingenuidad. También pensé que la gente se iba a volver más buena con la pandemia. Bueno, en los buenos seguimos siendo buenos, en los que están heridos siguen estando heridos, digamos, no hay mucha diferencia. Pero me encanta mi ingenuidad. Entonces yo pregunto con ingenuidad a la comisión, todo esto por Zoom, obviamente, ¿no? ¿Cómo supieron esto? Y la americana que estaba en el consejo, porque además, este otro entretelón entretenido,
yo pedí que el premio me lo entregaran en español. Entonces el que dirigía el cuento me dijo, pero es que hay 3 americanas que no saben nada. Le dije, entonces no lo recibo el premio. El premio se lo están dando a una latina, ¿o no? Sí, me dijo él. Entonces me hablan en español. Si no, el premio no lo recibo. Tienen que aprender, dile a las americanas que aprendan a decir felicitaciones. Con eso me quedo súper contenta. Pero le dije, yo estoy absolutamente agotada de que en mis países en América Latina se hable de Sale, de Mother's Day, o sea, estoy aburrida de que todo se esté traduciendo al inglés. Entonces ahora cuando se agota un teatro le dicen sold out. Loco, está agotado, así se llama. No, está sold out, o sea. Entonces le dije, yo, ¿sabes que estoy aburrida de eso? Encuentro que ya nos sacamos los pasaportes sin sonreír porque a Estados Unidos le encanta la no sonrisa en los pasaportes, no podemos ponernos aro. Ok, no nos ponemos aro. Pero si me van a entregar un premio a mí, yo soy oriunda latina a morir y no voy a dar nunca una conferencia en inglés justamente por lo mismo, porque mi siembra es en el mundo hispano. Por lo tanto, el premio me lo entregan en español. Me lo entregaron en español. Las americanas me amaban, ustedes comprenderán. No, pero, o sea, después, ahora ya me aman, pero en ese minuto donde les dije que tenían que aprender 3 o 4 palabras en castellano, entonces una de las cosas que la americana se aprendió, linda, preciosa, cuando yo pregunto por qué me dieron este premio, entonces ella me dice, porque somos Naciones Unidas. Yo creo que fue lo único que pudo decir, la pobre. Cuando hablamos del tema de la muerte. Bueno, este cuento de que se supiera que yo contenía procesos de muerte y que acompaño hasta el día de hoy eso, produjo en mi vida un tsunami, que no tengo otra palabra para graficarlo mejor, donde yo empecé a contener esto paralelo a la investigación, paralelo a que yo daba conferencias para financiar mi vida, paralelo a los pacientes que empecé a atender online, que además yo había dicho que en la vida, prejuiciosa, tarada, como todo prejuicio, fruto de la ignorancia, nada más, que nunca iba a ser para atender pacientes online. Y ha sido una experiencia maravillosa. Y paralelo a todo eso, yo empiezo a contener procesos de muerte, que me llamaban a mi celular, que me pedían videollamadas, que yo además soy maestra de Reiki, entonces hago Reiki a distancia. Entonces yo llegó un momento en el que casi no dormía y empecé a contener, hubo alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, los más álgidos dentro de América Latina, donde yo contuve como 800 muertes cada 15 días. Sí, oh. Y uno dice, ¡ay, qué linda que ella! Bueno, con eso me enfermé, porque era obvio que me tenía que enfermar. Porque no fui capaz de decir que no, falta de amor propio se llama eso. Y primero me vino una especie de burnout o cabeza quemada, también le llaman la enfermedad de los buenos, que me encanta esa traducción. Que es lo mismo que los estúpidos en este caso, digamos. Y ese agotamiento crónico me produjo una alteración hormonal muy complicada, y esa alteración hormonal produjo una falla cardíaca. Entonces yo tuve 2 microinfartos, y Dios fue tan bueno conmigo, tan bueno. Yo había tenido un microinfarto hace como 20 y tantos años atrás, en una relación de pareja donde las mujeres intentamos salvar tarados. ¿Sí, por qué lo iban a hacer ustedes nomás? Yo estaba prohibida de poder liquidarme la vida sola, yo también me la destruí. Y por eso digo que Dios fue tan bueno conmigo, porque para que yo parara, me mandó evidentemente 2 cosas graves, pero que yo conocía. Y yo estaba sola. No me iba a ir a internar si no se podía ni entrar a una urgencia. Entonces, como yo sabía qué tenía que hacer, porque ya lo había vivido, a eso me refiero con la generosidad de Dios, que no me mandó nada que yo no supiera manejar. Ahí me quedé con los 2, tranquilita, después me hice el chequeo, etc. Pero
Toda esa situación se dio entre medio del proceso cuando yo ya casi estaba terminando el libro. Y ustedes van a ver que yo en el libro hablo de problemas de salud, hablo del tema hormonal, pero no hablo del cuento cardíaco. Y eso, como bien dice el presidente del consejo que me dio el premio, me dice, el premio más caro de tu vida. Y claro, porque si no se hubiera contado que yo hacía esto, no hubiera tenido el tsunami que tuve. Sin embargo, yo les puedo asegurar, ahora sí con certeza, que todo lo que en el libro aparece sirve, porque a mí no me quedó otra que aplicarlo todo, porque no tenía ninguna otra herramienta. Yo tengo herramientas de mi historia, porque mi vida, los que la conocen saben que ha sido durísima, pero no hubiera sido tan fácil caminar con este cuento si es que yo no hubiera tenido este libro hecho en manuscrito en ese instante. Y por eso sé que sirve, y por eso les conté toda la vuelta y les conté la historia, porque si no, no me hubieran podido creer que yo desde mi dolor, mi cuerpo, el que ustedes ven ahora, no es mi cuerpo. Yo estoy súper inflamada todavía, y me voy a demorar, calcularlo, como un año en que se me termine de desinflamar. Y miren lo bello que son los símbolos. El mayor daño que yo tengo en mi cuerpo es en la zona de las caderas y de la rodilla hacia la cintura. O sea, en realidad es de la rodilla hacia la cintura, incluyendo la cadera. Si simbólicamente ustedes se ponen en mi cuerpo, donde yo tenía que contener estas casi 800 muertes cada 15 días, donde además investigaba, atendía pacientes, daba charlas, etc. Nunca suspendí hasta que me vino y los médicos me suspendieron la atención de pacientes, me quedé solo con algunas conferencias. ¿Cuál es el órgano del cuerpo que sostiene al cuerpo? La espalda y la cadera. Esa es la que mantiene el equilibrio. Si la cadera está mal, el equilibrio, ya. Simbólicamente fue eso lo que me pasó. ¿Y qué yo necesitaba para mantenerme firme? Inflamarme en las piernas. Así no me caía. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que puede ser el cuerpo en términos de mensaje? Yo hoy día cuando le hablo a mis caderas, porque yo les hablo todas las mañanas, y les doy las gracias por haberme sostenido durante todo ese tiempo, sola además. Y les digo que ya no necesitan hacerlo, que se pueden desinflamar, que yo ya estoy bien. Y de hecho todo ese proceso que al final tiene que ver con la biodecodificación emocional, todo ese proceso ha ayudado mucho a que me desinflame, pero, y en esto las mujeres me van a entender más que los hombres, pero es súper raro estar en un cuerpo que yo sé que no es mi cuerpo, porque este no es mi cuerpo. Y me he tenido que amigar con las fotos que me sacan. Se casó mi hija en la mitad, el 20 de agosto. Y si ustedes me hubieran preguntado, Pilar, ¿cómo tú te imaginas estar de madrina para el casamiento de tu hija? No era con este cuerpo, era con el mío, mucho más delgada, más desinflamada. Y ustedes no tienen idea la cantidad de veces que yo cerré la habitación, mi habitación, y mirándome con el vestido, yo lloraba, porque yo me iba a sentir que estaba en otro cuerpo y como además el video y las fotos quedan para la vida, o sea, yo en 20 años más voy a mirarla y se van a ver las lágrimas y ¡ay, que estaba cagada con este tiempo! Que justo venían los microinfartos y estaba toda hinchada y que no era lo que yo quería. Hasta que me di cuenta que la única que iba a mirar las caderas era yo. Como efectivamente fue, porque todo el mundo me encontró hermosa. Y yo le preguntaba a mi amiga, el masoquismo es maravilloso. Le preguntaba, ¿se me nota mucho que estoy más ancha? Mi amiga me decía, eres una pelotuda, no se nota nada. Pero dime la verdad, pues si me están engañando, se nota, ¿cierto que se nota? Era como que yo esperaba que me dijeran, sí, se te nota. Estás hecha una vaca. Porque si me decían, no se te nota, yo decía, no me están diciendo la verdad. ¿Se dan cuenta el nivel de patología?
Y objetivamente, claro, hoy día yo veo, hace 2 semanas atrás mi hija ya se fue a vivir a España, tengo a mis 2 hijos viviendo allá. Ahora sí que estoy viviendo conmigo. Me mandó una reducción del video del matrimonio. Y yo, antes de empezar a verlo, dije, no te vas a fijar en tus caderas. No te vas a fijar en tus caderas. Por supuesto que lo primero que hice fue fijarme en mis caderas, o sea, era obvio. Pero si yo no hubiera tenido conciencia de las 11, porque ahora cuando les entregué 4 en el libro aparecen 7, de las 11 habilidades que yo descubrí y cómo yo empecé a trabajar esas habilidades, para mí hubiera sido mucho más difícil ese proceso, muchísimo más difícil. De hecho, y me lo han dicho, me lo acaba de decir un periodista que me entrevistó, que la entrevista salió hoy día en la noche, que es Luis Novarecio, que además es muy amigo mío. Y él me dice, estás muy linda, me dice en la entrevista. Y yo le digo, sí, es que yo sé que estoy linda. Yo sé que estoy linda, sé que estoy emanando una energía y una luz que no tenía antes. Pero eso no quita que no sea capaz de reconocer que no estoy en mi cuerpo y que eso ha sido un trabajo para mí, de todo punto de vista, que agradezco profundamente porque creo que me ha llevado a un punto de desarrollo espiritual muy lindo también. Entonces, ¿a qué voy con todo este enredo? A que si uno no se ama como está, es muy difícil amar al otro en libertad. Porque si yo amo desde la carencia, lo que yo le voy a pedir al otro es que me llene esa carencia. Si yo elijo a un hombre que todas las situaciones que les cuento son todas reales. Esto también le pasó a una amiga que me cuenta y me dice que está empezando a salir con un señor. Entonces yo le digo, ay, ¿qué te gusta de él? Entonces ella me dice que me hace reír. Entonces yo le digo, estamos en el horno. Y ella me mira y me dice, ¿por qué? Porque primero tienes que aprender a reírte tú, sola. Porque si tú eliges a alguien porque te hace reír, en 2 años más, y a lo mejor en menos tiempo, me va a venir a contar que el tipo es súper superficial, que no hay cómo hablar en serio, que cada vez que tú quieres hablar en serio, él te hace reír, entonces no se pueden enojar. Porque cuando uno elige la carencia pasa eso, que la misma característica que me gustaba, deformada en el tiempo, es la que termino odiando. Si elegí un protector, con el tiempo a ese protector lo voy a encontrar dominante, autoritario, que no me permite hacer nada. Por lo tanto, ¿cómo me garantizo que eso no me pase? Aprendiendo a reírte sola, que fue lo que le dije a mi amiga. Y después, si quieres compartir la risa con él, fantástico, pero tú ya sabes reírte. O aprendiéndome a proteger yo sola para compartir que otro me cuide, pero yo ya me sé cuidar. Por eso que cuando se habla de amor propio tiene mala prensa todavía. Y todavía se asocia a otra palabra que también creo que tiene mala prensa, que es el egoísmo. Si ser egoísta en cierto grado es súper sano, porque yo me aprendo a cuidar. Y si yo me cuido, entonces yo le puedo dar al otro lo mejor de mí sin que el otro me tenga que decir te quiero mucho o me tenga que retribuir, porque yo ya no doy para recibir, doy porque tengo ganas, doy porque me alegra dar, no porque necesite dar. Y eso tiene que ver con el apego, porque la concepción de amor que nosotros tenemos es absolutamente patológica. Nosotros tenemos una concepción de amor que está basada en la necesidad. Pongan cualquier canción latina, cualquiera. Y si el otro se va, yo me mato. O sea, mi vida dejó de existir porque el otro me dejó. Y donde todo el concepto de necesidad tiene olor a bueno. Entonces, si yo digo que estoy feliz de que mis hijos estén viviendo en España, feliz de que se hayan ido, feliz. Así, ¿cómo dices eso? Pero eso no tiene nada que ver con que yo no los extrañe. Por eso que el nido vacío
solo ocurre en personas adultas que no tienen proyectos personales, que le dedicaron su vida a los otros y cuando los otros se fueron, quedaron cesantes. Por lo tanto, si yo no me lleno de mis proyectos personales, que yo gracias a Dios tengo mucho, y es tan divertido, si la vida es tan mágica, se van mis hijos. Mi hijo está viviendo en Barcelona, mi hija con su marido está viviendo en Valencia. Y yo empiezo a meterme en un grupo de speakers, de conferencistas españoles, pero mucho antes de que mis hijos pensaran en irse a España. Se fueron y estos speakers españoles me dicen, Pilar, queremos que formes parte del grupo. Y yo digo, qué entretenido, feliz. ¿Y dónde dan las conferencias? En Madrid, Barcelona y Valencia. Entonces mi hija me dice, mamá, nos arrancamos tan lejos para tan lejos de ti, y ahora tú te vas a encargar de llegar donde nosotros estamos. Entonces mi hijo le decía a mi hija, a su hermana, ¿a dónde nos vamos? No sé, tenemos que irnos a África, a algún lugar donde la mamá no hable el idioma, porque si no nos va a terminar. Pero se dio la sincronía maravillosa. Bueno, en febrero se supone que los voy a ver y que voy a partir con eso. Pero esos son como mensajes de Dios extra, pero que no tienen que ver con el apego. Si el apego, como bien dicen los budistas, es la única causa de sufrimiento humano. Nada nos hace sufrir más que estar apegado al celular, al auto, a la casa, a la tía, a la abuela, a mi mamá, a los niños, porque cualquiera de esas cosas que se mueve, obviamente el dolor es mucho mayor si yo siento que no puedo vivir sin eso. Cuando yo dejo de necesitar, porque dejo de necesitar, y empiezo a querer en libertad, es cuando puedo pasar del amor propio al amor al otro. Si no, no voy a poder pasar libremente. Y en eso Jesús fue súper inteligente, el flaco, porque dijo una frase que yo siempre a mis amigos sacerdotes les pregunto ¿por qué no la enseñaron completa? Porque no la enseñaron completa. Enseñaron solo una parte, que era lo que le convenía a la iglesia, que es habernos enseñado amor propio, ama a tu prójimo. Pero Jesús fue brillante, porque el tipo dijo, como a ti mismo. Porque podría haber dicho, ama a tu prójimo, coma, y a ti mismo también. Y no, él lo condicionó. Y sin embargo en catequesis, en la vida, nos enseñaron a hablar del cómo a ti mismo. Eso desapareció. Quedamos todos en el ama a tu prójimo. Ahí quedamos. Y el que da la vida por sus amigos se santifica y todo. Da. Pero Jesús lo dijo clarísimo. Yo no voy a poder dar si no estoy bien conmigo. Por eso es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nunca fue enseñado. Nunca fue enseñado. En la catequesis quedó hasta la mitad. Bueno, aquí yo les muestro cómo. En el libro les muestro cómo. Les muestro cómo en la medida que yo aprendo a trabajar conmigo, descubro mi luz y mi sombra, y cómo desde esa luz y desde esa sombra conocida y aceptada, se me acaba el juicio por el otro. Ya no opino, se acaba el chisme, se acaba el vicio latinoamericano de hablar del otro y no hablar de nosotros. Si nosotros cuando nos sentamos en una mesa no hablamos de nosotros, hablamos de otros. Es que es mucho más fácil, porque pareciera que los otros los podemos evaluar, juzgar, categorizar, pero cuando eso se devuelve a mí y yo tengo que hablar de mí, hay veces que no tenemos nada que decir. Y en ese sentido la pandemia, si es que lo tomaron así, si no, lo lamento, fue una tremenda oportunidad. Fue una oportunidad maravillosa para mirarnos, para obligarnos a mirar, porque como el ruido de afuera disminuyó mucho, aumentó el ruido interno.
Entonces nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que pasaban, que teníamos más ropa de la que podíamos ocupar, que habían cosas que no necesitábamos. Nos empezó a seducir poco el salir. ¿A qué vas a salir? Hay gente que le encantaba ir a un mall, ahora no ha ido nunca más. ¿Cómo daba conferencias con taco durante 2 horas? Y yo las daba feliz. Hoy día no lo haría, pero ni a palos. Y así como yo me di cuenta de eso, cada uno de ustedes se puede haber dado cuenta de algunas cosas. ¿Cuánta gente no me dijo a mí en la investigación, ay, después que termine la pandemia, Pilar, yo voy a ir todos los días a ver a mis papás? Porque los extraño tanto a los viejos, los tengo que pasar mirando así como por la ventana, porque no los puedo ver, porque habrá un porcentaje de un 10% de los que he llamado después de la pandemia para preguntarles cómo están con el tema de los papás. Y habrá un 10% que me dijo, sí, yo los empecé a ver todos los días, y otro me dijo, hoy no, me ganó el tiempo, en realidad voy igual que antes. Si siempre hay un tercio que nunca entiende nada, pásele lo que le pase, no va a entender nunca nada. Hay otro tercio que se está cuestionando y hay un tercio que no necesitaba la pandemia porque lo tenía visto todo esto antes. Y lo que le hizo la pandemia fue reforzar que la forma en la que vivía es la que de alguna manera quería seguir viviendo. Esa gente ya consumía menos, esa gente ya se tenía contacto con la naturaleza, amaba el silencio, le gustaba poco salir, era feliz con pocos amigos, porque además esto generó como un colador emocional. Es como cuando se pierde el celular, que uno dice, ¡oh, me quedé sin contacto! Y empiezan a aparecer los contactos que valen la pena que aparezcan y el resto se desapareció todo. Aquí hubo gente que uno pensó que iba a estar con uno en la pandemia y nunca estuvo. Y hubo gente que uno nunca pensó que iba a aparecer y apareció. Y eso generó un filtro. Y yo les aseguro que hoy día ustedes, por lo menos un porcentaje de ustedes, está pensando qué hacer y lo piensa un rato. ¿Quiero ir a esta cuestión o no quiero ir? Me invitaron a un casamiento, una señora me decía, me invitaron a un casamiento, Pilar. No quiero ir. O sea, ya no quiero ir más a un casamiento. Encuentro que es una tortura femenina. Hay que estar una semana comiendo lechuga, pagando, después el tema para que te entre el vestido, después qué me pongo, qué no me pongo, después que la peluquería, que las manos, que los pies. Para estar 20 minutos con novios que ni te van a mirar, porque no tienen idea que estás ahí, entre toda la gente que tienen, prefiero 1000 veces ir a ver a los novios, después a su casa les llevo un regalo, que por lo demás les llevo un regalo que usen, porque si no es plata juntada, y no quiero ir a un casamiento, no tengo ganas. Esas preguntas que antes no se hacían, hoy la gente se las está haciendo. Hay mucha gente que decidió irse a vivir a lugares pequeños. La cantidad de migración que hoy día hay en España, por ejemplo, de gente de Madrid o de Barcelona que se está yendo a vivir al campo en España, es increíble. En Estados Unidos, en Nueva York y en Chicago, hay mucha gente que se fue a vivir a zonas rurales. Porque el Internet hoy se los permite para poder pensar en esa decisión. Entonces, de verdad yo siento que la psicología, y lo decía también en la entrevista, la psicología ya no está dando abasto para responder los problemas del ser humano. Y en todos los grupos de estudio que yo tengo con gente de Europa, hemos llegado a la conclusión de que el gran problema de la humanidad es la falta del sentido de la vida. Hay mucha gente que no sabe para qué se levanta. Y creo que los psicólogos vamos a tener que ir girando, de hecho yo estoy estudiando eso porque en la facultad nunca me lo enseñaron, vamos a tener que ir girando hacia la psicología y inteligencia espiritual, que nada tiene que ver con la religión. Si uno tiene religión, puede que el tema le haga más sentido, pero tiene que ver con el para qué. ¿Para qué me enfermé yo de las caderas? No, la causa yo ya la sé, pero la gente ya no quiere
revolcarse en las causas, lo que quiere es tener calma y conectarse con el placer. Como que la era del sufrimiento se acabó. Y hoy día lo que queremos es estar en paz, que para mí es lo mismo que la felicidad. Entonces, como queremos estar en paz, respirar profundo y poder apreciar los árboles rosados de cerezo en flor y mirar eso como con asombro, necesitamos conectarnos con el sentido de trascendencia. Necesitamos conectarnos con el para qué. Y eso tiene que ver con que la gran labor de la educación, aquí van a ver un montón de cosas que les van a servir para la educación. La gran labor de la educación hoy día es educar niños que encuentren un propósito de vida. Da lo mismo si saben álgebra, historia, matemática, porque todo eso lo pueden encontrar en internet. Lo que no van a poder encontrar es la transferencia educativa para encontrar ese propósito. ¿Y por qué es tan distinto desde la psicología, desde mi profesión? Porque lo hablaba hace un mes atrás con una mamá que participó con sus hijos, en ese momento sus hijos mayores, en la investigación del No Quiero Crecer y en el Educar para Sentir, que son dos investigaciones que tienen que ver con el tema educativo. Y esa mamá me decía, cuando hablábamos de este movernos hacia el para qué o hacia la espiritualidad o el sentido de trascendencia, esa mujer me decía que es tan loco cómo ha cambiado esta historia. Me dice, porque cuando yo participé en la investigación del No Quiero Crecer y del Educar para Sentir, mi preocupación era que mis hijos me hicieran caso. ¿Cómo yo hacía para que mi hijo fuera obediente y no tuviera que repetir las cosas 30 veces? Hoy, ella lo que le preocupa es cuando sus hijos están tristes. ¿Se entiende que es distinto el lenguaje? Que hay otra preocupación distinta. Que a lo mejor yo atendía una depresión hace muchos años atrás y a ese cuadro depresivo yo lo mandaba al psiquiatra para que le dieran medicamentos y yo lo que hacía era hacer una reestructuración cognitiva para que la persona empezara a pensar distinto sobre la vida y por lo tanto se sintiera distinto y empezara a salir de la depresión. Hoy lo que yo tengo que hacer con ese ser humano es darle una razón para que se levante. Tengo que acompañarlo en que descubra su propósito de vida. ¿Se dan cuenta que es otro la problemática? Y cuando uno se pregunta ¿para qué? Es donde aparece todo este hermoso camino de la psicología espiritual. Que como les digo, yo estoy estudiándolo, yo no estoy muy metida en estudiar con los mejores del mundo en el tema, porque quiero saber mucho de eso para poder transferírselos a ustedes, porque siento que la humanidad va para allá. La humanidad ya no le interesa la búsqueda del dolor, le interesa el saber cómo hoy vive mejor. Ya para atrás no sé si importa tanto. De hecho, a mí me pasa no puedo atender pacientes nuevos todavía porque los médicos me lo tienen prohibido, pero con los que estoy, que son los que partí atendiendo en la pandemia, pensaba el otro día justamente para el encuentro con ustedes, todos y todas las que en todas estoy trabajando a propósito, en distintas áreas. En algunos el tema laboral, en otros el tema de pareja, en el otro el tema de la maternidad o la paternidad, pero todos tienen que ver con, necesito encontrarle un sentido a esto. Necesito que tenga un sentido. Ahora, todo tiene un sentido. El tema es si somos capaces de descubrirlo para que poder transitar esto de una manera más calma, más tranquila, más noble y más alegre también. Lo estamos pasando tan mal. La humanidad lo está pasando tan mal. Y no lo digo como localista de América del Sur, porque si uno hace un análisis de América del Sur, se salva uno con suerte, que sería Uruguay. Los paraguayos me dicen que lo diga despacito cuando en cualquier minuto estalla. Entonces, dice, si dices que Paraguay está bien, dilo despacio, Pilar, dilo despacito, por favor. Porque el resto estamos todos metidos en movimientos súper complejos. Europa, ni hablar. No saben ni siquiera si van a poder prender una estufa este invierno. Entonces, si todos lo estamos pasando tan mal,
Primero, yo creo que no hemos entendido nada, porque si hubiéramos aprendido, las lecciones se aprueban. Creo que estamos repitiendo lecciones por la ceguera de buscar afuera lo que siempre ha estado adentro. Y el tema es de adentro para afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces yo creo que este libro es todo este camino, es todo lo que les estoy contando. Ahora, tiene una gracia este libro, que no lo van a poder prestar, por lo tanto están obligados a comprarlo. Y con eso me ayudan a pagar mi deuda, lo cual se lo agradezco profundamente. No, ¿saben por qué no lo van a poder prestar? Porque es un libro que es como un diario. Ustedes en cada capítulo tienen que responder preguntas. Y esas preguntas las tienen que escribir. Mi mamá, que a mí me da mucho material, podría hacer una investigación solo con mi mamá, digamos. Voy a poner un libro que se llame Mi Mamá. Bueno, mi mamá tiene 78 y mi viejo tiene 80. Y están leyendo los dos el libro. Lo compraron. Una ternura. Me dice, compramos tu libro, hija. Ay, mamá, le digo yo, pero si yo se lo iba a regalar. No. Tuvimos que colaborar con el porcentaje. Bueno, la cosa es que lo están leyendo. Entonces mi mamá me llama el otro día y me dice, no puedo con tus preguntas. Yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Te cuesta mucho contestarla? Es que es difícil, me dice, porque tú sabes que a tu mamá le cuesta. No es como tu papá, que tu papá escribe. Yo debo haber sacado la beta como escritor de mi papá, digamos, que es como filósofo para escribir. Y a él no le cuesta esta cosa de la conexión y todo, y va escribiendo, y yo lo veo que escribe y escribe y escribe. Y yo empiezo a mirar las preguntas y digo, ¿y qué contesto? Y me dijo, las preguntas, me dijo, están hechas con algún grado de dificultad. Me dijo, ¿tú pensaste que son preguntas difíciles? Le dije, sí, pues le dije, sí, esa es la idea. La idea es que la gente se pregunte lo que yo me pregunté y lo que se preguntó la gente dentro del estudio, y que además lo puedan escribir, porque la escritura manual, el lápiz, tiene una repercusión emocional que no tiene la digitación. Entonces no hagan la tarea en el celular, porque no sirve, porque lo que produce mi conexión con el cerebro y con mis afectos es el lápiz. El lápiz marca la hoja distinto si yo estoy tensa, si estoy relajada, si estoy contenta. Probablemente la letra es diferente, la hago más grande o más chica, y yo puedo empezar a revisarme de acuerdo a cómo escribo. Lamentablemente, como la educación tiene esa pretensión estúpida de hacerlo todo tecnológico, estamos perdiendo la esencia de la belleza del lápiz, además de que estamos escribiendo horrible. Cada vez la caligrafía es peor, y ni hablar de la ortografía o la redacción, porque es para llorar. Los profes de lenguaje se deben estar suicidando de a uno, porque objetivamente perdimos la referencia con la oscilación de la mano y del lápiz para poder escribir. Por lo tanto, este libro es el primero que es interactivo y que se va a transformar en un diario de vida. Yo lo he dicho en otros lugares, para mí este libro es un botiquín mental. Es como un kit de emergencia. O sea, tengan el paracetamol, el ibuprofeno y mi libro. Porque siento que, por eso digo que es el mejor libro que he escrito, porque siento que traduce este tiempo que estamos viviendo mejor que cualquier cosa. Porque siento que responde o da herramientas, porque además yo las apliqué con mi tema de salud, entonces sé que funcionan, da herramientas para transitar. Ya se van a dar cuenta por qué estoy diciendo transitar. Los que lean el libro se van a dar cuenta por qué digo eso y no digo controlar, manejar o enfrentar. Para transitar estos tiempos desafiantes de la mejor manera posible sin perder la paz. Ese es el gran objetivo de esto. Que tengan un montón de herramientas aquí adentro, que ojalá en un año más miren sus respuestas y digan, wow, ahora contestaría otra cosa. Y así sucesivamente lo pueden hacer, hasta que aparezca el otro. Que el otro es como la continuación de este. Pero creo que de verdad es un acompañamiento. Yo creo que yo amo a todos mis libros y amo a todos mis hijos literarios.
pero tengo que reconocer que uno de los libros que más me agradecen, es El Bienvenido Dolor. Y El Bienvenido Dolor, que fue un título que peleé con la editorial a sangre, porque según ellos no se iba a vender, porque era trágico el título. Ustedes saben que yo sueño los títulos de los libros, a mí me los dictan. Yo despierto una mañana y digo, el próximo libro se llama tanto, y lo anoto. Cuando yo soñé El Bienvenido Dolor, le dije a la editorial, no, ponle ¿Cómo superar el dolor? No, porque yo siento que a la gente le tiene que dar contradicción el título. Y se va a llamar Bienvenido Dolor. Ese libro también es un acompañamiento. Para cualquier situación de pérdida, para cualquier situación de dolor, ese libro es el mejor compañero en la mesita, al lado. Que se lee y relee, hay gente que no lo puede leer completo porque se desespera, después de un tiempo lo vuelve a agarrar y lo vuelve a leer, y ahí lo puede leer completo, porque es un libro duro. Yo en ese libro cuento la experiencia además, porque como todo coincide y es sincrónico en la vida, yo esa investigación la terminé, no sé, 3 meses antes del diagnóstico de Oscar. Entonces, todo es así, maravilloso. Porque la vida es maravillosa. Si uno la quiere ver así. Si uno no la quiere ver así. Yo estoy segura que la Argentina que yo veo no es la que ustedes ven. 100% segura. La que yo veo no es la que ustedes ven. Y eso tiene que ver con dónde yo pongo la mirada. Solo con eso. Y todo tiene doble posibilidad de ser mirado, siempre. Siempre, lo que pasa es que no queremos hacer el esfuerzo, pero siempre. Entonces acompáñense por porque este es otro que acompaña en situaciones complicadas y jodidas. Y yo estoy muy contenta de haberlo podido hacer, estoy muy contenta de estar transitando hoy situaciones difíciles, como se llama el capítulo, en muchos órdenes de cosas. Y estoy muy contenta de haber venido a este colegio a presentarlo por primera vez en Argentina. Mañana viene la otra presentación, que es con Luis también, que generosamente quiso acompañarme en hacerla. Pero no sirve de nada hablar de él si ninguno de ustedes se lo quiere incorporar en el alma. Yo lo tengo adentro de mi alma. Lo amo profundamente. Porque a mí me ayudó a transitar en algo que pensé que podía llegar a ser mi muerte, pero que por alguna razón arriba no me quieren aún. Y seguramente es porque todavía tengo que despertar algunas conciencias, que es para lo que estoy en este plano todavía. Muchas gracias. Pero, les quiero... Gracias, los amo. Gracias. Muchas gracias. Qué lindos. Me lo guardo en mi corazón. Muchas gracias. Son lo máximo. Solo decirles que hay un capítulo acá, que se van a dar cuenta cuando lo lean, que no es un capítulo que haya diseñado yo, me lo ayudó a diseñar una amiga mía, que es monja budista y que está en un convento en España, y que ella cada cierto tiempo cuando se reúne con el Dalai Lama le pide a ella, o sea, ella recoge toda la información y el Dalai Lama le pide a ella que me cuente a mí para que yo lo cuente en América del Sur. Ahí ella me menciona, que es divertido porque ella me manda audios. Entonces después de estar con el Dalai Lama, que generalmente es todo un tema en silencio y que debe quedar con muchas ganas de hablar, cada vez que termina como estos concilios, me manda audios. Entonces yo despierto en las mañanas por la diferencia de horario y tengo un podcast. O sea, son 30 minutos de audio. Le digo, loca, te olvidé, o sea, estaba muy atorada, ¿qué onda? Entonces, con este audio que está en este capítulo, ella me dice, joder, me dice que léete, escucha porque lo que te estoy diciendo es información importante para el mundo. Ya, ok, le digo, yo tengo todo el día, porque son 30 minutos, entonces entre que me duche, me vista, y todo voy a ir escuchando. Bueno, ahí ella me menciona 4 cosas
que no les voy a decir cuáles son. Ella me menciona 4 cosas que todos nosotros debiéramos tener consciente para poder transitar por el mundo que viene, y que la gente que puede ver el mundo que viene dicen que esas 4 cosas son muy importantes. Yo he tratado de practicar esas 4 cosas y funciona. Uno lo siente distinto. Aprovechen ese capítulo, porque además las 4 cosas, si ustedes se empiezan a fijar en lo que está pasando en el mundo, ya están ocurriendo. Y ella me las dijo antes de la pandemia, que eso es lo importante, que eso era lo que yo quería decirles. Las 4 cosas que ella me menciona me las dijo antes de la pandemia, que después nos hemos reído carcajá escuchando las 4 diciendo, wow, fuimos, o sea, ese concilio, lo que haya sido, resultó ser evidente de lo que iba a pasar. Así que disfruten ese capítulo especialmente. Y hay otro que se llama Otroridad, que tiene que ver con el cómo apareció el otro en la pandemia. Y apareció en algo súper simple, de que si yo me cuidaba, los cuidaba a ustedes, y si ustedes se cuidaban, me cuidaban a mí. Esa relación de que todos dependemos de todos, que es algo que debiera pasar a ser un cambio social, pero que todavía no pasa. Si yo empiezo a entender que solo no vamos a lograr nada, pero en comunidad todo lo que queramos, ese es otro capítulo que también es hermoso de revisar y de profundizar, que es el cómo nos relacionamos con el otro, cuando yo ya salí de mí habiendo trabajado el amor propio. Por eso se llama así. Así que, ahora sí, me despido, de que no quería dejar de mencionarles lo del capítulo de los 4 puntos. Disfrútenlo, es un trabajo hermoso, es mucho esfuerzo. Yo cuando veo esto, yo no puedo creer que lo haya escrito yo. Y me pasa con todos mis libros, porque yo no tengo periodista al que le dicto, ni periodista que me escribe. O sea, soy yo solita con la computadora, con una especie de buzo, que es el buzo que tengo para escribir, porque no me lavo el pelo, porque es todo un ritual, porque prendo una vela. Soy yo solita. Entonces yo miro todo esto solita en este 1,58 m y digo, wow, es mucho trabajo. Y que el único objetivo es que ustedes lo puedan disfrutar y que algún clic en el corazón les haga. Así que gracias de corazón, gracias por el cariño, por haber venido, gracias por querer interesarse en este libro, gracias al colegio por invitarme de nuevo acá, y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Gracias, los quiero mucho. Invitamos a los integrantes de la Fundación para hacerle presente a Pilar en un obsequio. Hablar en sencillo es la buena educación que explica del docente, porque vemos muchos que somos profundos, pero es porque nos hemos venido abajo. Así que muchas gracias por esta delicadeza y por tu exposición. No, gracias a ustedes. Muchas gracias de corazón. Gracias. Invitamos al resto de los integrantes de la Fundación Padre Luis, y invitamos al señor Matías Spaghetti, jefe de promoción de Editorial Planeta, a quien agradecemos fervientemente su ofrecimiento de poder contar con la presencia de Pilar en nuestra comunidad educativa. María José Ferrari, gracias. Estamos emocionados y movilizados a la vez
por tantos conceptos vertidos que aportan importantes cambios y orientar a niños y jóvenes en su desarrollo personal para enfrentar a un mundo cada vez más demandante. Querida Pilar, muchas gracias por habernos visitado y este caluroso aplauso nuevamente es nuestra muestra de gratitud por tu visita. Y a ustedes, querida comunidad, una vez más gracias por su presencia, destacando que Emaús, una escuela de puertas abiertas, siempre estará a disposición de dar lo mejor de sí para el desarrollo integral de sus alumnos. Muy buenas noches y muchísimas gracias.